Bueno, ahí vamos a ir arrancando para hacerle honor a los puntuales. Mientras tanto les cuento, hoy tenemos el tercer módulo de Pensar con IA, eh, que es el último módulo práctico, práctico teórico que tenemos con Fede Marian y nos va a estar acompañando también Pablo Martín Díez, que es especialista en comunicación política e inteligencia artificial. La próxima clase la próxima clase, el próximo encuentro es el cierre que se va a estar sumando Sole Martínez para conversar un poco, que nos cuente sobre dónde está el partido y tener más herramientas para comunicar el mensaje del PRO en los diferentes canales. Así que Fede, Marian, cuando quieran arrancar, a todos los que tengan esto, perdón, porque hay varios que se van a estar sumando por primera vez, los que tengan dudas las pueden ir dejando en el chat, los chicos las van a ir leyendo y si amerita frenar para contestarla, la frenamos y si no, después al final hay un tiempo para preguntas. Y los que no se pudieron conectar, las dos clases anteriores van a estar cargadas en YouTube en los próximos días para que las puedan ver. Así que cuando quieran, arranquemos. Perfecto, bueno, muchas gracias Juani por la introducción y muchas gracias nuevamente a la Fundación Pensar. La verdad para nosotros desde Urna Consultores es un orgullo poder acompañarlos en esta formación, en este taller de pensar con inteligencia artificial para potenciar nuestra comunicación. Para los que no nos conocen o por ahí no vinieron la clase pasada que tuvimos el primer encuentro, nosotros somos Marian Morelli y Federico Rivas, somos socios fundadores de Urna Consultores. Urna es una consultora especializada en estrategia política y comunicación. Trabajamos mucho en acompañar a gobiernos para construir legitimidad, construimos apoyo electoral para candidatos y también herramientas de crecimiento profesional para líderes del sector público y del sector privado. Con Marian y con todo nuestro equipo tenemos muchos años de experiencia en el sector público, en lo que es la comunicación política y también trabajando desde el PRO, con lo cual es también doblemente especial para nosotros hacer esta formación en Fundación Pensar. También desde Urna trabajamos de los dos lados del océano, trabajamos en Buenos Aires, donde está Marian, y trabajamos en España, donde estoy yo. Y desde ese vínculo también muy lindo que tenemos con España, hoy nos acompaña no solo un gran colega y un gran profesional, sino también ya un amigo de la casa, un amigo de Urna, que es Pablo Martín Díez. Como podrán ver en su extensa carrera, bueno, Pablo es periodista y también historiador, pero dedicó gran parte de su carrera al mundo de la consultoría política y de la formación de líderes políticos. Actualmente es director académico de la institución educativa LEF, que es una consultora muy reconocida aquí en España y también que trabaja mucho con Iberoamérica en la formación de líderes políticos. Tienen, aparte de diplomaturas y cursos, un máster en comunicación política muy interesante que les recomiendo al 100% para quienes estén interesados en profundizar la formación en comunicación política. Tiene su modalidad a distancia, con lo cual ahí tienen también las coordenadas de la institución Aleph y las van a tener también al final para quienes quieran investigar un poco más. Pablo, te dejo si quieres unos minutitos, unos segundos para presentarte vos rápidamente con los chicos. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados y gracias a Federico y a Marian por la oportunidad que me han dado de poder compartir este espacio con vosotros. La idea es hacer una sesión muy práctica con muchas herramientas que podáis usar desde ya en vuestras campañas electorales o en vuestra comunicación institucional diaria. Y gracias a Federico por su más que amable presentación y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, tanto en correo o por WhatsApp, si es que os interesa lo que vamos a compartiros en el día de hoy. Gracias. Gracias, Pablo. Ahí le cedo la palabra a Mariana, también para que se presente brevemente si quiere. Estoy con un problemita, ya estoy, Fede, perdón, pero estoy con un problema, dame un segundín. Bueno, no pasa nada. Comenzamos entonces, armo el recap para los que estuvieron la vez pasada y para los que no también. Nosotros les comprometimos en estas dos sesiones que empezamos a trabajar, a hacer una primera sesión la vez pasada que era más 80% estrategia y teoría y 20% práctica. Hoy, como decía Pablo,
la idea es poder invertirla, ¿no? Trabajar un poco más en profundidad lo que son las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la comunicación política, pero para eso nos gustaría como hacer este breve repasito de lo que vimos en la clase anterior para los que no estuvieron. Partimos de esta definición fundamental, que es que toda acción política es una oportunidad de comunicación, tanto en la campaña electoral como fuera de ella, pero específicamente en la campaña electoral. Pero las oportunidades, al final del día, las aprovechan los que tienen una buena estrategia y la comparten con sus equipos, y los que tienen las mejores herramientas, ¿no? Y en esta primera clase que vimos el martes pasado, nosotros entendimos que obviamente la estrategia en una campaña electoral tiene muchísimas verticales y muchas dimensiones, donde la comunicación es solamente una de ellas, pero dentro de la comunicación, una de las herramientas centrales a la hora de pensar un plan de comunicación o de hablar de comunicación electoral es la marca personal y la estrategia de posicionamiento. Es decir, si yo no sé o no tengo claro quién es mi candidato, qué se propone, qué viene a ofrecer a la ciudadanía, desde dónde se para, cuáles son sus atributos, cuál es su diferencial respecto del resto de la oferta política, no puedo construir un plan de comunicación que sea verdaderamente efectivo, que sea eficiente y que conecte también emocionalmente con nuestros electores, que en definitiva de eso se trata una campaña electoral, ¿no? De convencer o de persuadir a ese núcleo de votantes que está en el medio, que está en ese podría votarnos en los distintos núcleos de votantes que existen, tratar de convencerlos y la mejor manera siempre es a través de una conexión emocional que logre traducir esa conexión en un voto, ¿no? Gracias a Exactamente. esto. Sí, perdón, Fede, ahí estoy. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, gracias a esto, el recorrido que hicimos en la clase anterior, en el encuentro anterior, fue pasar de un prompt básico. ¿Se acuerdan cuando arrancamos? Arrancamos con darle coordenadas mínimas de 2 líneas de promptear para que nos pudiera devolver esta herramienta, un copy. Y después, a medida que fuimos avanzando con el desarrollo de, bueno, cuáles son los elementos que componen nuestra marca personal, por qué es importante tener claridad respecto de cuál es la estrategia de posicionamiento de nuestro candidato o candidata, y así cada uno de los elementos que se van construyendo para poder tener claridad respecto de nuestro plan de comunicación, lo fuimos volcando y fuimos alimentando a nuestra herramienta digital para poder tener coordenadas mucho más claras para poder obtener este resultado. Y así fuimos alimentando en nuestra herramienta este recorrido que hicimos, si se acuerdan, de primero mentalizarlo, ¿no? Desde qué lugar nosotros nos paramos. Ahí la propuesta era, bueno, soy del equipo de comunicación, o soy un consultor político que está trabajando con determinado candidato. ¿Cuál es la tarea? ¿No? O sea, también tener claridad respecto de qué es lo que le estamos pidiendo a esta herramienta, bajo qué formato queremos, ¿no? Si es un copy, si es un guión, si es un discurso político, bueno, con qué formato, en qué contexto va a dar ese candidato, candidata o esa pieza de comunicación que yo quiero obtener de la herramienta, ¿no? Darle un contexto. Y para eso también, digamos, fuimos trabajando y viendo cuáles son todos los elementos que componen a la marca personal, tanto desde el plano interno como desde el plano externo. Y en el plano interno, si bien no nos detuvimos, sí entendiendo que, bueno, tener claridad respecto de quién es nuestro candidato, qué se propone, qué es lo que viene a ofrecer respecto del resto de la oferta política, en base a eso, cuáles son los atributos que tiene, y ahí es donde fuimos viendo cómo es la estrategia de posicionamiento, que también podemos ayudarnos de las herramientas digitales para poder tener perfiles más claros respecto de estos arquetipos que vimos en el encuentro anterior. Y a partir de ahí también dándole información a nuestra herramienta de a quién queremos dirigir las acciones de comunicación, a quién va a estar dirigido ese copy puntual en el que estamos, digamos, era el ejercicio que hicimos. Y bueno, ¿cuál es el producto al que llegamos? Fue un producto completamente diferente a promptearlo sin haber seguido todas estas pautas y sin haber alimentado de esta manera más estratégica las coordenadas para que nos pueda devolver. Entonces el desafío de hoy es, bueno, teniendo en cuenta que en el encuentro anterior nos concentramos en casi un 80% de la clase, como cuando arrancamos Fede dijo, bueno, esto va a ser un 80%, o sea, fue casi, perdón que desilusionamos al público, vamos a trabajar un 80% más en teoría y un 20% le vamos a dedicar a la herramienta, y un poco para poder llegar a este prompt que veíamos recién en pantalla. Hoy el desafío es invertir esta torta y sí hablar casi un 80% o dedicarle el tiempo en realidad a ir explorando, y ahí también de nuestra parte, perdón que estaba antes con un problemita técnico y no podía hablar, pero también, bueno, muchas gracias a Pablo que nos va a estar también contando de todas estas herramientas que nosotros tenemos al alcance de la mano y cómo las podemos
efectivamente utilizar en qué contextos y en qué momento, de acuerdo al equipo que nosotros estemos integrando o el trabajo que estamos llevando adelante en este periodo, en momentos de campaña electoral. Y sí, obviamente, un 20% de teoría, y para eso nos vamos a meter de lleno en algunas coordenadas básicas para poder entender qué es y qué no es la inteligencia artificial. Exacto, todos recibimos de alguna manera las herramientas de inteligencia artificial con las que disponemos hoy casi como una bendición, al punto de que han invadido nuestra cotidianidad de una manera absolutamente acelerada y al punto de que hemos descartado incluso ya casi Google de nuestras vidas. Pero bueno, toda esta promesa de facilidad, de resolución, de agilidad a la hora también de no solo de trabajar, sino de resolver nuestros temas cotidianos, implican también una toma de conciencia de entender las limitaciones de esas herramientas, ¿no? De entender qué son, para qué sirven, pero también cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas barreras, qué es lo que no es la inteligencia artificial para que podamos hacer un uso más responsable, eficiente, incluso democrático, diríamos también, de las herramientas, tanto en nuestro contexto personal como en su aplicación profesional en el campo de una campaña electoral, una comunicación gubernamental o también a nivel institucional, como luego vamos a ver con Pablo. Entonces, ¿para qué es buena la inteligencia artificial y para qué sirve? Bueno, primero para procesar grandes volúmenes de información, ¿sí? Lo que antes tardábamos por ahí un equipo de 5 personas en poder procesar desde una encuesta, un dataset o grandes volúmenes de información, hoy una inteligencia artificial bien prompteada puede procesarlo en segundos o en el peor de los casos en minutos, pero casi que es inmediata la extracción de insights, la extracción de información que nosotros podemos aprovechar y procesar a partir de las herramientas de inteligencia artificial. En segundo lugar, es buenísima para bocetar ideas y romper la página en blanco. Esto en comunicación es algo que sucede mucho, sobre todo cuando uno tiene que escribir un copy, un discurso, digo, esa sensación de bloqueo de ya escribí 25 copies en la semana y no se me cae una idea, no tengo de dónde agarrarme para no repetirme, para no sentir que aburro, que no se me cae nada. Bueno, la verdad que las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo las vinculadas a grandes modelos de lenguaje, nos ayudan a salir y a romper esa página en blanco con mucha facilidad. Quizás no para pedirle un producto y que nos devuelva algo instantáneo que podamos copiar y pegar, pero sí para pelotear ideas, para extraer 5 insights que después nosotros transformemos a partir de la estrategia en otra cosa, que sirvan de disparadores o que a través de una iteración, ¿no? De un ida y vuelta con la herramienta podamos ir construyendo juntos un producto final. Pero esta idea de romper la página en blanco es una de las grandes ventajas. Y después, en tercer lugar, editar contenido, producir en serie y escalar volumen, ¿no? Esta idea de que podemos producir lo mismo de una manera mucho más acelerada, en grandes cantidades, mucho más barato, obviamente, porque esta es una definición que para nosotros es muy importante, que es que la inteligencia artificial crea de manera regular, ¿no? Pero imita genial. Y la verdad que cuando nosotros tenemos claro lo que queremos y encima tenemos un ejemplo, un producto que ya lo venimos haciendo en una campaña anterior o en esta misma campaña, y lo que le pedimos es que transforme ese producto o que lo imite para otro candidato o para otro tema o para otra agenda de campaña, es buenísima. Con lo cual tenemos mucho potencial para aprovechar ahí. Ahora, ¿qué no es la inteligencia artificial? Vale la redundancia, no es inteligencia. Esto es importante también marcarlo. Todas las herramientas de inteligencia artificial son modelos de reconocimiento de datos y de patrones. Y básicamente lo que nos devuelven son las respuestas estadísticamente probables o matemáticamente posibles, digamos. Pero eso tiene una ausencia total de razonamiento y digamos también que de emoción, que cuando usamos inteligencia artificial por ahí en un entorno corporativo, esa falta de emocionalidad puede no ser tan perjudicial, pero cuando hablamos de una campaña electoral, la conexión emocional, como decíamos antes, se vuelve fundamental en la campaña. Después, no es un oráculo, no es una herramienta que todo lo sabe, ¿sí? Es una herramienta que está nutrida de toda la información que nosotros como usuarios le carguemos, de la manera en la que lo alimentamos y también de todo lo que puede encontrar en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente nosotros trabajamos en Argentina, que es un país en vías de desarrollo, con muchísima investigación académica, con buen acceso a la tecnología, digo, no deberíamos tener mayores problemas a la hora de trabajar en política con la inteligencia artificial. Pero si uno después va a trabajar o en comunidades más remotas o con pueblos originarios, por ejemplo, donde la información no abunda
y además, o en pueblos muy chiquitos de escasos habitantes, donde casi que no hay producción ni de investigación cualitativa o cuantitativa electoral, ni tampoco investigación o estudios sociológicos, o no tengamos más que o directamente no está representada en muestras de estadísticas y censos, digo, en aquellos lugares donde la capa informativa no llegó, las herramientas no van a poder responder. Es decir, todo aquello que no esté investigado o traducido en un documento que pueda alimentar o haya alimentado previamente la inteligencia artificial, es algo que la inteligencia artificial no va a poder responder. Porque desconoce. Exacto. Y en tercer lugar, no es una herramienta igualitaria. Y esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en política. Como decíamos antes, las herramientas están alimentadas por los propios usuarios, es decir, por los seres humanos, y los seres humanos tenemos nuestros sesgos y las herramientas tienden a reproducir, esto está estudiado, tienden a reproducir los sesgos de las comunidades, ¿no? Digo, entonces tienden a no incluir o a no tener una representación adecuada de lo que son minorías o grupos sí, minoritarios en una población, que muchas veces se traducen en realidad, estas minorías son segmentos electorales a las que en nuestra estrategia buscamos llegar de manera deliberada e intencionada, y que por ahí pueden ser la llave de la elección. Entonces, tener en cuenta que muchas veces las herramientas invisibilizan a estos grupos porque están nutridas por sociedades o por usuarios que viven en sociedades que también están sesgadas, es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Entonces, en síntesis, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial en comunicación electoral? Para generar contenido rápido, barato y con impacto. Es decir, en 3 minutos puedo tener un discurso, puedo procesar grandes volúmenes de información sin necesidad de contratar 5 personas que me lo estén desglosando, y a la vez puedo nutrirme de toda la creatividad del mundo digital para generar contenido de alto impacto. Ahora, esto viene también asociado con lo que nosotros identificamos como 3 grandes desafíos. El primero es lograr sostener la autenticidad y la diferenciación en los contenidos que producimos con inteligencia artificial. Recién decíamos que la inteligencia o las herramientas de inteligencia artificial nos devuelven contenidos que son matemática o estadísticamente probables. Eso quiere decir que son genéricos y que podrían ajustarse más o menos a nuestro candidato, pero que también podrían valer para cualquier otro candidato del espectro político que tenga unas características similares. Entonces, ese toque de autenticidad y diferenciación es necesario que nosotros podamos tener el criterio para poder ponerlo en marcha e incluirlo en el contenido, y también a la hora de iterar y de promptear a las herramientas. En segundo lugar, usarla para el bien, ¿no? Estamos en un partido que cree que hay reglas institucionales y que la ética democrática a la hora de usar la comunicación, las herramientas de inteligencia artificial en comunicación política es muy importante, y que no deberíamos usarla ni para producir fake news ni para atacar por debajo del cinturón de lo que una campaña electoral habitualmente permite y los códigos de la ética democrática y de las buenas prácticas electorales, por decirlo de alguna manera, permiten. Y en tercer lugar, algo que nos parece quizás lo más importante, que es no terciarizar la estrategia ni la toma de decisiones, ¿no? Dedicamos toda una primera clase a la parte de estrategia, porque nosotros sostenemos que la toma de decisiones y la mirada estratégica tiene que todavía estar anclada en los seres humanos. Nosotros no podemos llegar a una instancia en la que tomemos una decisión y no podamos justificar nosotros el porqué. En el momento en que llegamos a porque me lo dijo el ChatGPT, o porque me lo dijo Gemini, o porque me lo dijo una herramienta, perdimos, digamos, nuestra capacidad de tomar decisiones en una campaña electoral, de justificarla y de entender el sentido estratégico o los inputs que consideramos para tomar una decisión. Entonces, tener en cuenta siempre que hay una parte de la estrategia que tiene que estar reservada a los seres humanos. Con lo cual, esta es como la gran definición para hacer el puente, ¿no? Efectivamente, la inteligencia artificial, bueno, todavía somos necesarios, no viene a reemplazarnos y no nos sustituye, pero sí lo que hace es potenciarnos. Y acá ese potencial solo se activa si aprendemos a dominarla y no al revés. Entonces el desafío, digamos, 3 cosas fundamentales que nosotros tenemos a la hora de pensar cómo nos potencia, saber dominarla, y en tres aspectos. En primer lugar, la iniciativa. Segundo, en el concepto, y tercero, en el criterio. ¿A qué nos referimos con la iniciativa? La iniciativa es algo que la IA, o digamos, cualquier herramienta de inteligencia artificial no viene a pensar por nosotros. Eso es fundamental también tener claridad respecto de esto.
Si yo no detecto una oportunidad, si las personas, digamos, si quien está alimentando la herramienta, que somos nosotros, los seres humanos, no actuamos rápidos, la herramienta no va a actuar por nosotros. Es decir, que esa iniciativa sigue siendo nuestro diferencial y es en eso, digamos, en donde yo tengo que concentrarme. Segundo es el concepto, es decir, muchas veces lo que tenemos en la cabeza en realidad es una idea incluso abstracta. Ahora, si yo no tengo claro qué es lo que quiero transmitir, la herramienta no me va a devolver lo que yo estoy buscando, sino que va a inventar suponiendo sobre aquello que yo quiero transmitir. Entonces, tener claridad de cuál es el concepto va a hacer que en realidad yo pueda dominar la herramienta y no que sea al revés, y que yo termine reproduciendo estos sesgos que hablaba Fede, reproduciendo fake news, o sea, alimentándome con coordenadas que en realidad no me acercan hacia el objetivo que yo estoy buscando. Entonces la herramienta lo que va a dar nos puede dar forma, nos puede ayudar a encontrar palabras, nos puede ayudar a encontrar imágenes, nos va a poder ayudar a encontrar ejemplos, pero el sentido original lo tengo que aportar yo. Y ahí es digamos, esta idea del concepto. Y por último, que quizás es el más importante en realidad, es el criterio, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo herramientas de inteligencia artificial, me va a poder dar miles de respuestas. Pero bueno, obviamente no todas son útiles, no todas son las correctas, no todas son coherentes, ni con mi candidato, ni con mi espacio político, ni con la campaña que quiero llevar adelante, ni con la estrategia. Es decir, que el criterio en realidad es lo que a mí me va a permitir evaluar, es seleccionar, es darle consistencia a la comunicación que yo llevo adelante en tiempos electorales y en tiempos que no son electorales también, en comunicación de gobierno, en cualquier tipo de comunicación. Entonces, sin criterio, en realidad, la inteligencia artificial es un atajo vacío, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir, digamos, esto en una palanca para llegar mucho más lejos. Y de ahí la idea de poder potenciarla. Porque, en definitiva, la IA, como decía Fede, toda herramienta de inteligencia artificial en realidad no va a resolver la estrategia, sino que nos va a dar velocidad, nos va a dar amplitud, nos va a dar recursos, nos va a dar la posibilidad de poder procesar información en minutos o en segundos, sin tener que contar con grandes equipos que están procesando la información. Pero la dirección, el propósito, cuáles son los objetivos y cuál es la coherencia a la hora de pensar en esos productos que me devuelve la inteligencia artificial, siguen siendo del mundo de nosotros, de los seres humanos. Entonces, dicho esto, vamos ahora a pensar cómo podemos utilizar estas herramientas durante una campaña electoral. Exacto, la campaña, como decíamos al principio, de la misma forma que la estrategia, la campaña tiene un montón de verticales, es un proceso absolutamente multidimensional, y la inteligencia artificial tiene cosas para aportar en absolutamente casi todos, digamos, de estas verticales que existen a la hora de salir un proceso electoral o de salir a hacer campaña. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la comunicación, pero van a ver que a medida que Pablo muestre los ejemplos y que también veamos después los ejercicios, muchas de las cosas también son replicables y pueden nutrir, como decía recién, un montón de otras esferas. Si tuviésemos que sintetizar cuáles son los grandes universos en los que la inteligencia artificial nos ayuda en una campaña electoral, como decíamos recién, primero es analizar y procesar grandes volúmenes de datos. Nosotros en una campaña tenemos, obviamente, información cualitativa y cuantitativa, y eso nosotros lo podemos volcar a una herramienta para que nos devuelva, por ejemplo, una segmentación de públicos. Nos puede ayudar a construir una tipología de votante, nos puede extraer de un focus group los verbatims o los textuales que son referenciales o que tienen que ver con los sentimientos y con las motivaciones y las necesidades y los puntos de dolor de una tipología de votante específica. Podemos mejorar nuestras herramientas de social listening, ¿no? Hay algunas herramientas, o hace unos años, nos clasificaban solo las interacciones que recogían de las redes sociales en positivas o negativas. Bueno, esa lógica binaria, hoy un poco con la inteligencia artificial, se termina y podemos empezar a clasificar en otro tipo de sentimientos o emociones un poco más precisas en el social listening. Podemos también segmentar territorios, ¿no? Hacer mapas de calor, lograr entender dónde están nuestros públicos objetivos, ayudarnos a hacer un plan de pauta, por ejemplo, también a partir de esa información cuantitativa que nos marca dónde están nuestros públicos y a los que tenemos que llegar en nuestro objetivo electoral. El segundo universo tiene que ver con crear y diseñar las narrativas, ¿no? Esto que es como el corazón de la comunicación. ¿Cómo podemos diseñar encuadres? ¿Cómo podemos diseñar marcos narrativos? ¿Cómo podemos enriquecer nuestra estrategia de posicionamiento? Veíamos en la clase anterior, bueno, mi candidato o mi candidata tiene estos atributos. ¿Cuál es el arquetipo que más se le desarrolla? ¿Por qué es genuino? ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué es diferencial con su historia de vida? Bueno,
aprovechar las herramientas también para crear y diseñar estas narrativas madre, y a partir de esas narrativas madre también, y vinculándolo un poco con el punto anterior, una vez que yo tengo una tipología de votante construida en función de la investigación, una narrativa o un mensaje de campaña lo puedo adaptar a cada tipología de votante en función de este especie de buyer persona que vamos construyendo, como decíamos antes, con sus puntos de dolor, sus motivaciones, su propósito, su conexión emocional con nosotros, digo, con todos los atributos que tienen los votantes, que son nuestro público objetivo. En tercer lugar, generar contenido, desde texto como discursos, argumentarios, Q&As, copies, hasta imágenes, afiches, de videos de campaña, memes, digo, tenemos una infinidad de herramientas que nos ayudan a crear, digamos, el contenido, y cada vez vemos más un protagonismo de imágenes creadas con inteligencia artificial y no tanto de la producción audiovisual tradicional al que veníamos acostumbrados en la política en los últimos años. Y en un cuarto universo, lo que llamamos sandbox y testeo, ¿no? Como aprovechar la inteligencia artificial para testear nuestras propias piezas, ¿no? Testear un contenido a ver si realmente está transmitiendo los atributos que yo quiero que transmita, testear un contenido para ver si realmente el wording que yo tengo, las palabras clave que estoy usando, tienen que ver con la estrategia o con lo que está delimitado en un plan de comunicación que yo previamente le cargue a la herramienta. Digo, puedo ayudarlo como a hacer ese último chequeo final, ese checklist final a las piezas para después publicarlas y que tengan un rendimiento más efectivo. Finalizada esta introducción breve teórica, le damos el paso a Pablo para que los alucine con todas las herramientas que tenemos a disposición en campaña electoral. Muchas gracias, Federico. Vamos a hacer una revisión de unas cuantas herramientas y la idea es que luego vosotros podáis utilizarlas. Voy a ir un poquito rápido porque la idea es solo mostrar, la idea es mostrar. Pero después vamos a dejar a vuestra disposición un listado de ejercicios con enlaces a las herramientas para que vosotros con tranquilidad en casa podáis probar. Que al final es lo interesante de esto, ¿no? Poder probar, poder hacerlo tú mismo o tú misma. En primer lugar, bueno, voy a compartir pantalla y voy a compartir toda mi pantalla porque voy a ir saltando de un sitio a otro, ¿no? De una herramienta a otra. En primer lugar, me gustaría empezar con esta viñeta, que es una viñeta de El Roto, que es un viñetista español muy famoso, que dice: no saben qué enseñarnos que mañana sea cierto. Yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeros, pero sin embargo también lo pongo en cautela, porque a lo mejor lo que os estamos contando hoy, las herramientas que vamos a ver hoy, a lo mejor mañana no tienen sentido, o a lo mejor mañana han sido muy superadas. Por eso, en este contexto de inteligencia artificial tan disruptivo que estamos viviendo hoy en día, lo más importante es estar al día, porque todo cambia tan rápido, todo evoluciona a un ritmo tan vertiginoso que a lo mejor lo que contemos hoy mañana no sirve, o al menos es relativo. Así que la cautela por delante, ¿no? Al final yo me dedico al mundo de la educación y mi obligación es haceros ser críticos, ¿no? O pediros que os esforcéis a ser críticos con todo lo que os vamos a plantear y con las posibilidades futuras de la inteligencia artificial, porque si dejamos de ser críticos será cuando la IA al final nos sustituya por completo. Los objetivos de la sesión que tengo para hoy son dos. El primero es intentar haceros tomar conciencia, que creo que en eso mis compañeros ya lo han logrado, tomar conciencia de que la política y la comunicación política han cambiado para siempre. El impacto de la inteligencia artificial y las herramientas que ya todos vosotros seguro que usáis, pues están haciendo las cosas muy diferentes. El mundo de 2021 o de principios de 2022 era muy diferente al de ahora, ¿no? La forma de trabajar está cambiando radicalmente gracias a la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, animaros a que podáis pensar en grande. Esto es muy importante, pensar en grande. A menudo en campaña electoral, ¿no? Yo he trabajado en campañas y en campañas humildes y en general la política, ¿no? Vive en lo humilde, ¿no? Comparado al mundo corporativo, donde a veces hay más recursos. En la política siempre hay pocos recursos, ¿no? La campaña siempre tiene insuficientes recursos. Y sin embargo la IA nos da la oportunidad de poder pensar en grande. Proyectos, ideas,
enfoques que antes solo se podían pensar en campañas tan grandes como una campaña nacional, ahora podemos hacer cosas, no sé si cercanas a una campaña nacional, pero sí hacer cosas que antes no podíamos plantearnos, por escasez de recursos o por escasez de personas. Y es que con la inteligencia artificial podemos trabajar más y más rápido. Más y más rápido. Y es lo que vamos a intentar mostraros en estos minutos, ¿no? Que es ver herramientas para que podamos trabajar más y más rápido, incluso en contextos pequeñitos. Y después de estos objetivos, ¿no? De intentar pensar en grande y tomar conciencia de que las cosas han cambiado para siempre, en tercer lugar, pediros que os subáis al tren. En estos momentos está pasando el tren de la inteligencia artificial por delante de vuestras narices. Está pasando. Por ahora, lentamente, ¿no? Relativamente lentamente, porque las cosas están empezando. Pero va a llegar un momento donde la velocidad del tren sea vertiginosa, ¿no? Que se convierta en un tren bala. Y será en ese momento cuando a lo mejor es demasiado tarde para subirse. Quizá estés en casa y pienses, bueno, pues es que a mí esto del ChatGPT no me funciona mucho. O yo uso Google y resulta que no me funciona, o no me dice lo que yo quiero, o no me ayuda como espero. Es posible, es posible. Pero estoy totalmente seguro que en unos meses o en un año sí será capaz de ayudarte exactamente como tú quieres. Pero si no interiorizas el uso de la IA, el tren va a pasar y tú no vas a estar subido en ese tren. Es muy importante que desde ya empecemos a probar y a probar todo lo que sale. Algunas cosas nos servirán más y otras menos, pero si no lo probamos, estamos dejando que el tren pase. Y lo que por ahora ha quedado totalmente claro es que una persona que usa bien inteligencia artificial es mucho más competitiva y por tanto puede suplantar a una persona que no use inteligencia artificial. Quizá la IA nos sustituya a todos en un plazo medio o largo, pero lo que es seguro, seguro, seguro es que alguien que use muy bien la IA va a ser mucho más competitivo que alguien que no la use. Por eso el tren pasa, ¿no? Yo os animo a subiros. Y para facilitar subirnos al tren, pues hemos preparado un pequeño caso que pueda ilustraros esa subida al tren. ¿En qué caso es? Pues se trata de un caso que es de mi pueblo, que se llama Laguna de Duero. Uy, se me ha olvidado poner aquí una foto para que lo podáis conocer, ¿no? Me hace mucha ilusión hablaros de mi pueblo. Estáis en Argentina, muy lejos de aquí. Para mí ya aquí son casi la 1 de la madrugada, ¿no? Estamos aquí trasnochando. Estoy con agua, ¿no? Aunque casi la hora merita otra cosa, pero estoy con agua. Y aquí, bueno, podéis ver pues, unas fotos de mi pueblo, que se llama Laguna de Duero, que es de la provincia de Valladolid. Y es un pueblo de 20.000 habitantes. Y entonces dije, oye, ya que aquí mucha gente, pues no creo que estéis trabajando todos en campaña nacional, sino que muchos estaréis en zonas de interior o en zonas más pequeñas, pues dije, qué mejor hacerlo con mi pueblo, que es un pueblo de 20.000 habitantes, que es una ciudad dormitorio de una ciudad más grande, que se llama Valladolid. Y todo lo que tengo preparado está en torno a mi pueblo, para que luego podáis aplicar vuestros ejercicios en vuestro propio municipio o en vuestra propia institución o con vuestros candidatos o candidatas. Entonces, en primer lugar, lo he estructurado en 3 partes, ¿no? Por un lado, la primera parte sería lo que tiene que ver con investigación o con diagnóstico, con tratamiento de información en general. Una segunda parte de mensaje y estrategia, que es muy breve y casi no la voy a tocar porque eso lo habéis ya trabajado con Fede y con Marian. Y una tercera parte de cómo podemos hacer comunicación y cómo podemos visualizar todo esto que estamos intentando trabajar, ¿no? Pero como decía Fede, lo más importante es tener información. Entiendo que si estáis en política contáis con información, porque podéis contar con información de vuestro partido o de vuestro municipio. Y si no, a lo mejor la podéis buscar en internet o la propia inteligencia artificial os la puede dar. Pero la salvedad que decía Federico es muy interesante. Si es un municipio muy pequeño o una zona con muy poca información,
dudad de los datos que os pueda dar, ¿no? Mi pueblo es suficientemente grande o relativamente grande, ¿no? De 20.000 habitantes, como para que haya información de él, ¿no? Y además en España tenemos suerte de contar con bastantes datos en abierto y por eso es más o menos fiable, ¿no? Lo que puedo mostraros. Ahora sí, sería muy bueno que alguien que conozca muy de cerca al ayuntamiento y al alcalde, pues lo revisara, ¿no? Una salvedad que tengo que hacer es que yo no trabajo con este candidato, sí, es mi pueblo, pero nunca he trabajado con el alcalde. Así que todo lo que hago, todo lo que os voy a mostrar es una visión desde fuera, una visión desde fuera. El alcalde se llama Avelino y es del Partido Popular, ¿no? Aquí os voy a mostrar una foto. Este es el alcalde de mi pueblo, que es del Partido Popular. El Partido Popular es el partido más votado de España actualmente, aunque no el que gobierna a nivel nacional, pero bueno, sí gobierna en muchos territorios y en muchos municipios, entre otros mi pueblo. El Partido Popular es más o menos parecido al PRO, ¿no? Así que creo que puede encajar bien tanto la ideología y la forma de trabajar. En primer lugar, ¿qué es lo que pedí? Pues, uy, aquí, perdón. No sé si lo veis muy pequeño, Federico, o se ve más o menos bien. Yo lo veo bien. Si alguien del chat por ahí, si se puede ampliar un poco, también estaría bien, pero no sé si es posible. Es que estoy con el portátil aquí y Se ve muy pequeño Ahí, para nosotros, para la clase. ahí Vale, se ve lo que se está ampliando, ¿puede ser un poco? sí. Tampoco es que haya, no es necesario leer, ¿vale? Simplemente os lo voy a ir mostrando y os lo voy explicando, pero bueno, si lo veis bien, pues mejor. Una cosa que podéis hacer en ChatGPT, sabéis que nosotros en España lo españolizamos todo, ¿no? ChatGPT, ChatGPT, ¿no? Decimos nosotros. Es los proyectos. Podéis crear un nuevo proyecto, que es una carpeta, y dentro de esa carpeta pues podéis meter todas las consultas vinculadas a un tema. Por ejemplo, yo he creado una carpeta que es Alcaldía de Laguna de Duero, ¿no? Y ahí podría ir haciendo todas las consultas y en teoría ChatGPT tiene un vínculo con ese proyecto que tú creas y se especializa dentro de ese proyecto. Todo esto es la teoría, ¿no? Porque a veces cuando se habla de ChatGPT, pues si no lo confirma OpenAI, pues muchas veces son especulaciones, pero bueno, parece ser que sí funciona así. En... Sí, se ve bien, vale, gracias. Lo primero que le dije es, oye, ¿quién mejor para hacer prompts que el propio ChatGPT? ¿No? Hubo una época donde decíamos, no, hay que ser ingeniero de prompts. Pero ¿quién es el mejor ingeniero de prompts? El propio ChatGPT o Gemini, ¿no? Cualquier modelo que queráis usar. Así que le dije, redacta un prompt para realizar una investigación profunda de la situación política y social y económica de Laguna de Duero, ¿no? De este pueblo. El objetivo de la investigación profunda es establecer las bases de una estrategia de campaña electoral para el PP de Laguna de Duero. Y entonces me redacta el prompt. Actúa como un consultor político senior y me va diciendo el alcance de la investigación. Contexto político y social, situación social y demográfica, situación económica, percepción ciudadana, mapa de oportunidades, formato de entrega. Es decir, me está diciendo me está escribiendo el prompt que yo mismo voy a usar con ChatGPT para que me haga la investigación. Así que, ya que me había hecho el prompt, le digo, vale, pues venga, adelante, haz el informe. Y entonces me hace aquí el informe. Y me está hablando de la situación electoral, del clima social, de la economía y el empleo, de las oportunidades, del contexto político y social, de la situación social y demográfica, los temas ciudadanos prioritarios, la situación económica y laboral, ¿no? Aquí me está echando las fuentes de todo ello. Tejido productivo, percepción ciudadana, mapa de rivales, oportunidades y riesgos, recomendaciones estratégicas, ¿no? Me está lanzando
pues un informe, en este caso breve, porque tampoco me interesaba a mí algo muy extenso para esta sesión, pero si le presionáis, puede acabaros haciendo un informe bastante extenso, depende de la información que haya de vuestra institución o pueblo. Y con esto pues ya tenemos una información bastante estructurada y clara. Y entonces le podemos seguir presionando, ¿no? Esto es lo que se llama iterar, que es que te da un resultado y tú le puedes ir sacando jugo a ese resultado, ¿no? Le podemos intentar llevar a que nos dé mejores cosas. Y le digo, oye, dime los 3 grandes éxitos de lo que va de legislatura, desde 2023, que es cuando fueron las elecciones, hasta la actualidad, y qué recomendaciones de propuestas me harías. Y entonces me dice, los 3 grandes éxitos fue la agenda del agua y la respuesta que se dio a Torrelago, que es un barrio de allí, el impulso del nuevo centro de salud y la mejora de pediatría, y la expansión presupuestaria, ¿no? Que ha subido bastante el presupuesto. ¿Y cuáles son las 3 principales propuestas? Pues me dice, oye, podríamos insistir en lo del agua, porque hubo cortes de agua, podemos ir con una salud más cercana, una vez que ya se construya el centro de salud, y una mayor conectividad, ¿no? Que a veces tiene algunos problemas el pueblo en ese sentido. Y entonces le digo, vale, preséntamelo de una forma diferente, ¿no? De una forma con una tabla. Y fijaos, luego lo veremos un poquito más lento, pero cómo me puede ir presentando la información, incluso en una tabla o como yo se lo pueda pedir. Pero volvamos aquí a la información, ¿no? Nos está dando aquí una serie de propuestas, pero cuando trabajamos con IA no deberíamos quedarnos solo con un modelo, ¿no? Sino que podemos contrastar con más modelos. Y si hablamos de gestión de información, tenéis una muy buena herramienta que es Google Notebook LLM. Pasamos a Google y tenéis, como digo, luego os vamos a dar todos los enlaces, ¿vale? Pero tenéis esta herramienta, Notebook LLM. Y aquí podemos crear un cuaderno, y en ese cuaderno podemos meter fuentes. Por ejemplo, antes Fede hablaba de que tenemos un máster en marketing, comunicación y consultoría política, pues tenemos un Notebook LM donde hemos cargado todos los apuntes que Fede se estudió brillantemente porque sacó una nota extraordinaria y los tenemos cargados aquí y entonces el alumno le puede ir haciendo preguntas. Le puede ir haciendo preguntas o incluso te puede generar un mapa mental. Este va a tardar un poquito porque son muchas fuentes. A ver, aquí lo tenemos. Te puede crear un mapa mental donde puedas ir viendo pues, los diferentes apartados, ¿no? Y te vas moviendo por el mapa mental. Si volvemos atrás, yo hice un cuaderno muy sencillito de Laguna de Duero, ¿no? Del Partido Popular de Laguna de Duero. Aquí le podéis cargar hasta 50 fuentes, todo lo que os guste o todo lo que necesitéis. Podéis cargar pues informes del ayuntamiento o informes del partido o el programa electoral de otras ocasiones para poder trabajar sobre programas electorales pasados. No sé, podéis cargar toda la información que queráis, incluso enlaces. Por ejemplo, yo le he cargado el enlace del portal de transparencia del ayuntamiento. Le he cargado el boletín oficial de Castilla y León, que es la región a la que pertenece el pueblo, y le he cargado el programa electoral, por decir así, del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular hizo un gran evento en 2025, en junio, en este 2025, o sea, en este junio, perdón, y en ese gran evento, pues se establecieron las líneas de acción del partido para los próximos años. Entonces, si yo le cargo esa información, como decía Fede muy bien, la IA es muy buena trabajando con bastante información. Lo que yo tardaría mucho como persona, como humano, pues la IA lo hace muy rápidamente. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir, oye, ¿cómo puede impactar lo que ha dicho o el plan del Partido Popular a mi municipio? Y entonces me da muy en formato urna, 10 claves para, o que el municipalismo, o cómo el municipalismo, o la visión municipal del Partido Popular puede impactar a mi municipio de Laguna de Duero.
En lugar de yo tener que leerme todo ese documento, analizarlo y extraerlo, pues le puedo ir haciendo preguntas a ese documento. O también le puedo hacer preguntas, por ejemplo, del Plan General de Ordenación Urbana. Aquí en España algo muy importante que tienen los ayuntamientos es el Plan General de Ordenación Urbana. Y entonces le digo, oye, ¿qué críticas me puede hacer la oposición a este plan? ¿O cuáles son los puntos débiles de este plan? Este plan es un documento muy amplio. Ya fijaos, 1576 documentos o entradas. Fijaos, ¿no? Está revisando mucha información. Y entonces me dice aquí, en este caso, otras 10, ¿no? Es muy urna, otras 10 posibles críticas que me podría hacer la oposición. Y luego yo puedo trabajar con esta información, ¿no? Oye, pues ya que tengo estas críticas, le puedo pedir a la IA que me ayude a solventar esas críticas. Le podría decir en esta nota, pues que me ayude a cómo solventar esas críticas. Por ejemplo, si yo le copio, bueno, por no copiar todas, que entonces vamos a tardar mucho, si yo le copio estas dos críticas y le digo, uy, se ha puesto a trabajar por sí solo, espérate, perdón. Si le copio este texto, mira, vamos aquí al principio, si le copio este texto y le digo, genera un argumentario para contrastar esta crítica al Plan General de Ordenación Urbana. Ah, que se me está pidiendo como nota, perdón, ¿eh? O bueno, si no se lo podemos meter también a ChatGPT o a Gemini y que lo añadan. No sé por qué me está dejando aquí como nota. Ahí va. Y luego, mientras va pensando, pues también que sepáis que aquí en Notebook le podemos pedir un resumen en audio. Bueno, aquí me está dando pues, un argumentario con acciones y demás para poder combatir pues, las críticas o esa crítica que me hagan al Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, la propia IA nos puede ayudar a preparar argumentos para defendernos. Que sepáis que el Google Notebook también te permite hacer resúmenes en audio, resúmenes en vídeo, el mapa mental, como os decía, te genera hasta un podcast con dos voces. Bueno, os animo a probarlo porque tiene bastantes cosas y cuando trabajéis con mucha información es una forma muy sencilla y muy útil de poder administrar esa información y trabajar con ella de una forma muy ordenada. Además, se puede compartir de tal modo que yo le puedo pasar este enlace a Fede y entonces Fede puede entrar en el Google Notebook, pero no ve cómo yo he ido trabajando, ¿no? Digamos que ahí tienes el bruto o le puedes pasar lo que tú quieras, ¿no? De tu trabajo para que él pueda hacer sus propias pruebas, ¿no? O para que él también pueda trabajar por su cuenta. O sea, es una herramienta bastante útil. Muy utilizada en el mundo de la educación, pero que, como digo, sirve para para gestión de la información en cualquier ámbito. Gracias, Lorena. Seguimos con Google y vamos a saltar a otro sistema de administrar o otra forma de poder acceder a información, ¿no? O gestionar información. Es Google Studio. Google Studio. Google Studio, que ya os pasamos el enlace, ¿no? Como os digo, Google Studio es una herramienta de desarrolladores, está fundamentalmente pensada para desarrolladores, pero la puede usar cualquier persona,
Y tiene como base pues toda la tecnología de Google, ¿no? Gemini. Y, hola, profesor. Uy, si queréis las dudas las dejamos para el final, porque si no, se nos va a ir un poquito el tiempo. Perfecto, Pablo, sí. Hacemos las preguntas al final, así no te interrumpimos. Pero sí, lo que dices de darle un rol está muy bien. Pero insisto, el mejor prompt, quien te va a hacer el mejor prompt es el propio ChatGPT o Gemini. Entonces, cuando tú quieras hacer un prompt, dile, ayúdame a hacer un prompt para esto. Y la propia IA te va a ayudar a hacer el mejor prompt, que ya lo hacen mejor que nosotros. Y bueno, os decía, en Google Studio tiene una gran ventaja y es la cantidad de tokens de contexto. ¿Qué son los tokens? Pues las monedas, ¿no? Las monedas que gastamos cuando utilizamos la inteligencia artificial. ChatGPT 5 generó bastante polémica en su lanzamiento porque tiene un contexto, es decir, unos tokens relativamente limitados en comparación a Gemini, por ejemplo, en Google Studio. Parece ser que ChatGPT tiene en torno a 128.000 tokens y Google Studio maneja hasta 1 millón. Fijaos la diferencia, ¿no? Casi 10 veces más. Entonces, para cosas de grandes contextos, Google Studio es un gran aliado. ¿A qué me refiero con grandes contextos? Pues, por ejemplo, vídeos muy largos o libros. Tú le puedes subir un libro o un informe de hasta 1.000 páginas a Google Studio y puedes hacerle preguntas sobre ese libro. En ChatGPT, más de 250, no me fiaría yo. Y en vídeos también, a Google Studio le podemos subir los vídeos. Por ejemplo, el alcalde de mi pueblo, claro, es un pueblo pequeñito, no sale mucho en televisión. Y entonces hay que aprovechar muy bien las entrevistas que le hagan. Así que en YouTube hay una entrevista que le hicieron en la televisión local de Valladolid. Y es una entrevista que dura en torno a 35 minutos, creo que 35 o 40 minutos. ¿Qué son esos? 612.000 tokens. Bastante. ChatGPT no lo podría analizar. Y aquí nos vamos a consumir bastante, ¿no? Casi todos los tokens que me da Google en un día. Pero bueno, le puedo subir el vídeo y le puedo pedir cosas interesantes, como por ejemplo, le puedo pedir, transcribe los 2 primeros minutos de este vídeo. Y me transcribe el texto, que esto para los que trabajáis en comunicación institucional o de periodistas es bastante útil, porque me está dando el texto transcrito y con muy pocos errores normalmente. Incluso me va poniendo quién lo dice y me lo presenta muy claro. ¿Y qué puedo hacer? Pues ya una vez que tengo transcrito el texto, puedo trabajar con ese texto. Puedo decirle, por ejemplo, que me convierta ese texto en una publicación para X. Y entonces me da varias opciones de publicaciones para X. O le podría pedir una nota de prensa. O le podría pedir una publicación para Facebook. Le podría pedir cualquier cosa. Pero lo interesante es esta primera parte, que yo le subo el vídeo y me lo transcribe o me analiza el vídeo. Incluso le podría pedir que me analizara la comunicación no verbal del alcalde. Le puedo decir, analiza la comunicación no verbal de Avelino y da 3 recomendaciones. Bueno, es decir, verbal y no verbal. Entonces se pone a pensar. De hecho, tengo aquí puesto Gemini 2.5 Pro, que es el modelo, por ahora, el más avanzado de Google. Por ejemplo, para hacer investigaciones profundas, la investigación que antes os he mostrado inicialmente de Laguna, de Duero, del pueblo, pues sería mejor hacerla con Gemini, porque Gemini es mejor en investigaciones profundas que ChatGPT. Pero si tú pagas ChatGPT o estás muy acostumbrado a ChatGPT, pues tampoco pasa nada. Porque si lo lleváis muy al límite, sí vais a ver diferencias. Pero si lo usáis de un modo pues, más cotidiano, más rutinario, pues tampoco va a ser una diferencia gigantesca. Bueno, le he puesto aquí en un pequeño aprieto porque, claro, el vídeo es bastante largo y está teniendo que pensar bastante. Pero bueno, a ver si ya, fijaos, ¿no? Le estamos haciendo trabajar bastante. Un minuto de ella, imaginaos toda la información que está evaluando.
Y le estamos haciendo trabajar bastante al pobre Google. Pero bueno, mira, aquí nos da un resultado. Y nos dice tono y ritmo. Y utiliza un tono de voz calmado y un ritmo pausado. Esto le ayuda a transmitir control, seguridad y reflexión. Lenguaje. Lenguaje accesible y coloquial. Vamos al lío, encajar ese puzzle. Fijaos, ¿no? Está haciendo un análisis bastante interesante. Estructura del mensaje, responde directamente a las preguntas. Un tono amable, mensaje clave, enmarca el pacto de gobierno en términos positivos. Comunicación no verbal, contacto visual. O sea, nos está dando tres recomendaciones. Liberar y activar más el lenguaje gestual, ¿no? O sea, es demasiado estático. Utilizar titulares al inicio de las respuestas. Reducir el uso de muletillas y pausas rellenas. Esto es genial. Si a ti te da miedo hablar con tu jefe político y decirle las cosas que hace mal, solo tienes que hacer que se lo diga Gemini. Entonces dirás, no, no, si no lo digo yo, si lo dice la inteligencia artificial, ¿no? Mira, que te está analizando de forma objetiva. Es también una buena herramienta para poder ayudarnos a hablar mejor en público o a poder tener una visión independiente, ¿no? O al menos ajena al partido. Bien, hasta aquí la parte de investigación. Podríamos hablar muchísimas cosas, pero el objetivo de hoy es que llevéis pinceladas concretas que podáis usar en vuestro día a día. Investigación profunda, pedirle a la inteligencia artificial que te haga el prompt y que ella misma genere esta investigación. Gemini, mejor que ChatGPT, pero los dos lo hacen bien. Google Notebook para poder meter fuentes y analizar información de un modo muy claro y de un modo muy relacionado, ¿no? Que podáis relacionar fuentes entre sí. Y Google Studio para grandes contextos, informes muy largos, vídeos y luego hacer preguntas de esos contextos tan largos. Pasamos a mensajes, que como digo, no me voy a parar en absoluto porque esto lo habéis visto con Fede y Marian y lo explican mejor que yo. Y entonces tenéis aquí, como os decía, pues estos, volvemos al ejemplo del pueblo, ¿no? Con estas propuestas que son los éxitos de legislatura y las propuestas de la próxima campaña. Y una buena forma de presentarlo, pues puede ser con una tabla también que nos ayude. Le podemos decir, oye, prepara una tabla, ¿no? Nos hace la tabla, que luego además podemos exportar a Excel si nos interesa. Y la tabla indica formato, eslogan de campaña, 3 medidas concretas. Fijaos, pienso a lo pobre, ¿eh? Podría pedirle 20, pero le he pedido 3 solo. Por eso os animo a pensar en grande, porque a veces es como, ay, voy a pedirle algo más. Bueno, le puedes pedir 100 cosas más, y de las 100 eliges una, pero estamos un poco acostumbrados a pensar a lo pobre, ¿no? Podemos pensar a lo grande. Mensaje fuerza, perdón, es un error, para los públicos objetivos más importantes. Símbolo visual o ideas comunicativas visuales. Entonces, me va dando aquí ideas de medidas concretas y mensajes fuerzas. Lo que decía Fede tiene toda la razón. Si no le personalizamos mucho, nos va a dar respuestas muy genéricas que valen para todos. Yo no he entrado a esa personalización porque no trabajo con el alcalde, es decir, no tengo tanta información como para poder darle esa personalización, pero vosotros sí. Si tú sí puedes desde casa, pues añadir tus documentos o el punto de vista más preciso de vuestro candidato, de vuestra institución, para hacerlo muy personalizado. Y aquí, bueno, pues otra tabla con las propuestas. Y hasta aquí, ¿no? No quise desarrollar mucho más porque esto ya lo trabajasteis con Fede y Marian en la clase anterior. Pero sí quería tener un poquito estos eslogan trabajados porque luego me van a valer para las siguientes herramientas, ¿no? Para estas herramientas de comunicación o hacer las cosas más visuales. Imágenes, imágenes. ¿Dónde podemos crear imágenes de IA? Pues actualmente casi en cualquier modelo, ¿no? Antes había modelos especializados, por ejemplo, Midjourney era el gran modelo, y ahora Midjourney ha quedado un poco relegado al mundo del arte. Se usa para hacer expresiones artísticas y cinematográficas, pero también es muy interesante para cualquier uso. De repente, OpenAI, ChatGPT, sacó su nuevo modelo de imagen y es espectacular. Imagino que lo habéis podido probar y tiene unos resultados formidables. Y además, por ahora, sigue siendo el mejor modelo para integrar letras con imagen. Si queréis hacer viñetas o carteles donde haya una imagen y haya letras, o que tú le subas ahí una imagen y a esa imagen les incorpores letras, ChatGPT es el que mejor lo hace porque casi no comete errores en las letras. Entonces, bueno, yo le pedí un cartel sencillo de
la campaña Agua Segura 24/7 y hace el Agua Segura, o sea, pone el eslogan de esta campaña y las 3 principales ideas. Y no tiene errores. Sustitución con acento, sectorización. Esto es muy interesante porque antes, cuando la IA metía letras en las imágenes, era un despropósito, ¿no? Salían al revés, salían mal. Y ahora ChatGPT casi nunca se equivoca. Por tanto, cuando yo quiero integrar imágenes, cuando quiero integrar letras en imágenes, el mejor va a ser ChatGPT. Y luego tenéis infinidad de modelos. Flux, Google, Perplexity, bueno, todos hacen fotos de un modo u otro. A mí me gusta mucho Flux, pero bueno, Google también hace fotos muy, muy buenas. Google recientemente sacó Nano Banana, ¿no? Que parece un nombre así como de broma, pero es el nuevo modelo de imagen de Google y hace cosas muy buenas y lo que mejor hace Nano Banana es editar. Seguro que alguno de vosotros ha dedicado su juventud a ir haciendo cientos o miles de clics en Photoshop. Yo he trabajado a veces esas cosas. Voy a calar una foto. Empezabas ahí. Y miles de clics después podías separar a una persona de su fondo, ¿no? Luego Photoshop sacó la varita mágica y a eso era una bendición. Y ahora la IA hace todo eso de forma automática, ¿no? Y cada vez lo hace mejor. La cantidad de tiempo que nos va a ahorrar y la necesidad, o no vamos a tener la necesidad de grandes conocimientos de diseño o de programas de diseño porque la IA lo hará cada vez mejor y sola. Un ejemplo sencillo para que podáis ver el potencial y el alcance y una vez más animaros a probar. Aquí volvemos con el alcalde de mi pueblo. Uy, me fui. Volvemos con el alcalde de mi pueblo, ¿no? Tenemos una foto del alcalde de mi pueblo, que es esta misma. Este es el alcalde, el escudo del pueblo. Y le digo algo tan sencillo como esto, ¿eh? Fijaos el prompt, no me complico en lo más mínimo. Cambia su corbata por una roja. ¡Tachán! Y te pone la corbata roja. Y la foto no ha variado en absoluto. Antes, cuando la IA hacía esto, te cambiaba la cara de la persona, te distorsionaba el fondo, o sea, bueno, cometía errores, ¿no? Y ahora, en este caso, ha mantenido la foto exactamente igual y ha cambiado la corbata. E incluso, como veis, este pliegue, que aquí podría cometer un error, ¿no? Porque si veis, la chaqueta corta un trozo de corbata y ahí podría haber cometido un error. Y sin embargo, no, lo hace perfecto. Hace que toda la corbata sea roja. Y solo se lo he dicho, y tardó un segundo en hacerlo, 10 segundos. Y además, es más, le digo, este es el lago, ¿no? Se llama, mi pueblo es Laguna de Duero porque tiene un lago, ¿sí? Antes era más grande, luego le disecaron, bueno, es un lago así pequeñito, pero que es un paseo muy bonito. Entonces le pongo, pon al hombre sobre este fondo. ¿Tachán? Y recorta la imagen del alcalde, es decir, le quita el escudo de fondo y le pega en esa imagen. En cuestión de segundos, ¿no? Una vez más, vuelvo a lo mismo. O sea, imaginaos de tener que recortar el alcalde, luego pegarle ahí, no sé qué, pues oye, si eres muy bueno en Photoshop lo puedes hacer rápido, pero fijaos ahora que lo haces de forma automática en cuestión de segundos. Y puedes probar muchas otras cosas. Por ejemplo, para las tiendas si alguno trabajáis en alguna tienda o trabajéis en catálogos de productos, puedes subir una foto que tenga muchos objetos y decirle que te lo convierta en un catálogo para una tienda y te mete una foto individualizada de cada objeto. O sea, pues, probad las cosas porque Nano Banana hace cosas impresionantes, ¿no? Y eso lo tenéis también en Google Studio o en el propio Gmail. Más cosas. Una vez que volvemos a ChatGPT ahora. Bueno, este cartel también le podría copiar en Nano Banana y decirle que me lo pusiera en rojo, cambiar cosas y me lo haría sin ningún problema, ¿no?
También podemos obviamente trabajar con texto. Entonces, una vez que yo ya tengo la información o que tengo la estrategia porque me ha ayudado a diseñar los mensajes, le puedo pedir que me haga notas de prensa. Y le puedo decir, redacta una nota de prensa para medios locales y provinciales sobre esta campaña. Salud más cerca. Perdón, que hay otra errata ahí. Y entonces me está diciendo aquí incluso los medios, este medio es del pueblo, es una revista de pueblo que solo llega a la gente del pueblo, o sea, ChatGPT bien, punto a su favor, porque tener este medio registrado no es nada fácil, porque como digo, es una revista que dan en el pueblo, y luego los medios de Valladolid, que son los medios provinciales. Y entonces prepara la nota de prensa, titular, cuerpo del texto, declaración del alcalde, los compromisos. Oye, ¿me puede valer? Sí o no, pero en lugar de redactarla de cero, ya lo único que tengo que hacer es retocar. Es más, podemos pensar en grande y podemos hacer muchas notas de prensa. Puedo hacer una nota de prensa pensada para la revista del pueblo. Puedo hacer una nota de prensa pensada para la radio. Otra pensada para los medios escritos. Otra pensada para la televisión. Antes, hacer una nota de prensa me llevaba mucho rato, mucho tiempo, y a lo mejor solo podía hacer una. Y sin embargo, ahora puedo generar todas las notas de prensa que quiera, incluso una nota de prensa adaptada a cada medio, prácticamente, porque lo hace la IA. Más cosas que le podéis pedir, pues le podéis pedir tweets, le podéis pedir publicaciones para Facebook, e incluso te da y te pone los iconos, te recomienda hashtag. Obviamente aquí, pues claro, tenemos que tener la escucha social para saber por dónde ir. Pero, de nuevo, lo que decía Fede, si yo le meto aquí la información, es decir, las tendencias de Twitter, la estrategia de mi partido, o sea, cuanta más información le dé, más precisa va a ser el resultado, ¿no? La publicación que me ofrezca. Pero es más, le puedo pedir guiones para TikTok. Y en cuestión de meses o años hará el propio vídeo de TikTok completo. Pero bueno, por ahora me puede dar recomendaciones para el vídeo de TikTok. Oye, que soy ya mayores como yo y esto de TikTok lo odiáis a muerte y no tenéis ni idea de cómo funciona TikTok, pues le podéis pedir ayuda a la inteligencia artificial para que te dé guiones de TikTok y que lo pueda y que podáis grabar vídeos de TikTok dentro de la lógica de TikTok gracias a la ayuda de la IA. Todavía no te va a hacer el vídeo, pero sí te puede ayudar mucho en el desarrollo del contenido. Más cosas. Incluso le podemos pedir páginas web, le podemos pedir informes, presentaciones y para eso tenemos una herramienta muy interesante que es Canva. Entonces, yo le he pedido aquí que me haga un texto para un mini site, es decir, una mini web. ¿Sí? Muy mini, le podríamos pedir más cosas, pero bueno. Vale, yo le copio el texto y me voy a una aplicación que se llama Gamma. Gamma. Y Gamma te genera cosas, presentaciones, informes y mini páginas web de forma automática, ¿no? Lo voy a poner en directo para que veáis la magia de Gamma por si alguien no lo conoce. Entonces le digo, oye, una página web, le pego el texto y le digo que me lo conserve tal cual. Le voy a decir que vamos a escoger un tema de color azul porque es para el Partido Popular, que su color principal es el azul. Bueno, pues por no perder tiempo, cualquier azul, este mismo. Le voy a decir que genere las imágenes con inteligencia artificial y le puedo pedir Flux, que a mí me gusta, ¿no? Que es un buen modelo de imagen. Y aquí, bueno, podríamos tocar un poquito el texto. Tampoco, para que no se me vaya el tiempo, no voy a tocar mucho. Aquí lo que me ha hecho es que me ha cortado el texto y me ha generado, cada uno de estos puntos es un apartado de la web o una diapositiva, si fuera una presentación. Y bueno, les podríamos juntar y demás, pero por verlo, para que veáis en acción Gamma rápida, ¿no? Entonces, ya imaginaos que he preparado bien este texto, que he preparado bien esta disposición y le doy a generar.
Entonces, ¿qué es lo que hace Gamma? Insisto, con informes, con presentaciones o con mini páginas web, lo que te hace es que te lo maqueta de forma automática a través de inteligencia artificial. E incluso tú le puedes subir un documento extenso, le puedes subir, por ejemplo, un informe de 50 páginas y pedirle que a partir de ese informe te haga la presentación. Y lo que va haciendo Gamma es que te va haciendo un resumen o un extracto y te va destacando lo que considera más adecuado dentro de ese informe. En este caso yo le he pedido que mantenga el texto tal cual. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues generar el texto tal cual y lo va maquetando. En este caso, incluso va generando imágenes por inteligencia artificial de forma automática. Me pone los iconos, me destaca las cifras. Fijaos lo que tardaría yo en hacer esto en PowerPoint o en un editor de páginas web tipo WordPress. ¿Es perfecto? Pues seguramente no. ¿Me ahorra tiempo? Todo el del mundo. Recientemente hemos tenido que entregar un informe muy amplio de consultoría de 200 páginas, que en maquetar eso habríamos tardado semanas, o al menos muchos días, y con Gamma en 2 días intensos maqueté 180 páginas. Y quedaron muy bien, quedaron muy, muy bien. No por mí, por Gamma, porque lo hace bastante bien. Eh, si le damos aquí a ver el sitio, pues incluso te puede crear una URL que tú podrías contratar para que fuera concreta, para que fuera precisa. Luego le puedes cambiar, obviamente, lo que tú quieras, porque aquí me ha puesto una foto que no es Avelino, ¿no? Habría que poner Avelino. Pero fijaos, ¿no? Me está dando un resultado pues bastante vistoso. Y aquí en un minuto, pues acabo de hacer una página web con el contenido de un partido político, ¿no? Le podríamos poner el logo y demás y nos quedaría muy profesional en poco tiempo. Más cosas. También, por ejemplo, podemos generar con inteligencia artificial una cuña de radio. Entonces, para hacer sonidos hay muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. En los enlaces que os vamos a pasar os he puesto algunas, pero bueno, yo os quería enseñar FreePic en un momento de nacionalismo español. Este es un portal de España y me apetecía compartirlo con vosotros. ¿Por qué? Porque es una suite muy interesante. Lo que tiene FreePic, que es una empresa española, bastante bien gestionada, lo que han logrado es unir muchos modelos de inteligencia artificial de diferente tipo para ofrecer muchos recursos en un mismo lugar. Entonces tú pagas en FreePic y después de pagar en FreePic puedes usar muchas cosas. Por ejemplo, generadores de vídeo, de imagen, de sonidos, de voces. Por unir un ejemplo, si yo voy a generar imagen, puedes editar imágenes, puedes mejorar imágenes para hacerlas en 4K, bueno, puedes hacer muchas cosas interesantes. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a generar imagen, en modelo puedo elegir Flux, Google, Mystic, Ideogram, GPT, Runway. O sea, puedo elegir muchos modelos de imagen. En lugar de pagar todos ellos por separado, lo que hago es que contrato FreePic y voy gastando créditos para usar el modelo que yo quiera. Y te vale para vídeos, para imágenes, para voces y demás. Deberían empezar a darle comisión estos porque los nombro siempre. Pero bueno, es que lo hacen bien, ¿eh? Es muy interesante porque, como digo, en un solo portal tienes acceso a muchas cosas. En audio, por ejemplo, podéis generar voces. Entonces, tú le puedes decir a ChatGPT, ¿no? Le decimos a ChatGPT, le decimos a ChatGPT, prepara una versión para ser locutada por una sola voz. Bueno, perdón. Primero le dije, redacta una cuña de radio. Y me hizo la cuña de radio. Pero claro, en IA, pues por no complicarme, digo, bueno, házmelo en una sola voz, para que lo haga en una voz, un generador de voz en IA. Entonces me redacta un texto de cuña. Esa cuña, ese texto que me ha preparado,
lo llevo a FreePic y... En Laguna de Duero, la salud de nuestras familias es lo primero. Por eso, Perdón, que no se oye. A ver ahora. en Laguna de Duero, la salud de nuestras familias es lo primero. Por eso, el Partido Popular impulsa la ampliación del centro de salud, con 8 nuevas consultas y más pediatras para atender mejor a nuestros hijos. A ver, ¿es perfecto? Ni mucho menos. ¿Un locutor lo haría mejor? Seguro. ¿Cuánto tarda en hacer esto? Segundos. Si me pongo a mejorarlo, ¿puedo llegar al nivel de un locutor? Seguro. ¿Por qué? Porque le puedo poner pausas, le puedo poner entonaciones, emociones, es decir, como siempre en la IA, pues cuanto más tiempo, como todo en la vida, ¿no? Cuanto más tiempo le dediques, cuanto más trabajes, pues mejor te puede salir. Entonces puedes generar textos locutados, sonidos, de una forma también muy sencilla. Y las voces cada vez son mejores. Este texto bien trabajado con espacios, no podríais diferenciar si se trata de una persona real o no, seguramente. También le puedo pedir vídeos. Entonces a ChatGPT le puedo decir, redacta un prompt para generar un vídeo de 8 segundos en Google Video 3. Me dio una opción, no me gustaba mucho, y entonces le dije, redacta un prompt para Google Video de una dependiente de ropa diciendo, compra en Laguna, compra mejor, ¿no? Para poder incentivar la compra local. Entonces en en FreePic, que también tiene modelos de vídeo, me generó este vídeo. Compra en Laguna, compra mejor. Google Video en FreePic te permite hacer hasta 10 segundos. Compra en Laguna, compra mejor. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Generar varios vídeos de unos 10 segundos, juntarlos todos y hacer un spot o un vídeo para redes sociales o lo que fuera, ¿no? Los vídeos cada vez lo hacen mejor. De hecho, OpenAI hoy ha anunciado que próximamente va a sacar Sora 2, que es un modelo de vídeo, y parece ser que va a superar a Google. O sea, estamos viendo una evolución rápida también en los vídeos. Cada vez será más fácil hacer vídeos hasta que la gente se haga sus propias películas. Por eso es importante que subáis al carro y podáis probar, porque dentro de poco vuestros spots de campaña podrán tener el nivel de una campaña nacional y solo utilizando palabras, ¿no? Solo usando modelos de vídeo de inteligencia artificial. Y por último, que no sé si estoy pasado de tiempo, Fede, pero ahí andamos, Estás bien, está bien. estamos bien. Los más tenés. Y por último, quería mostraros uno que es de hacer canciones, ¿no? Entonces aquí le digo a ChatGPT, compón un jingle de campaña centrada en las propuestas de campaña para Suno. Entonces me hace una posible canción, y esa canción la pegamos en Suno o en Unio, donde queráis, ¿no? Que hay varias... Uy, lo cerré, perdón, espera. Suno es un creador de canciones, pero hay muchos, ¿no? Podéis probar el que más os guste, pero bueno, Suno funciona bastante bien. Ahora han sacado el robot, el algoritmo 5.0 para los que son de pago. Yo no pago en Suno porque no lo uso tanto, pero si os gusta hacer canciones, os gusta la música, es muy divertido jugar con Suno. Entonces, por ejemplo, pues... Este suena un poco mal, a ver. El agua segura, consultas abiertas, PDP que procura moverse mejor, comprar mejor, con el PP Avelino Laguna crece hoy, más recursos, más Laguna, más futuro para ti. Bueno, entonces ahí jugando, pues le podéis subir... Ese, Pablo, fue un clásico jingle argentino, te digo. Ese podría funcionar en cualquiera de nuestras campañas. Le puedes meter, pues, por ejemplo, aquí pone hip hop, le puedes meter, pues, que suene más rock, que suene menos rock, le puedes meter la letra, es decir, que tiene que decir, ¿no? La canción, o le puedes solo decir la idea y que luego te redacte la letra uno. O sea, puedes ir jugando con los estilos de música y de letra. Si pagas, tienes una gran variedad de opciones. Si no pagas, estás bastante limitado, pero bueno, yo hice una para mis hijas
y se ha convertido en un hit de la familia, ¿no? La gente dentro de la familia las pone continuamente y acaban llorando porque cuenta cosas de las niñas y es tipo Disney y quedó muy bonita. Pero bueno, esto es como es uno, ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal. Pero os animo a probar, ¿no? Porque al final podéis hacer una canción para vuestras campañas y ¿qué os cuesta? Pues nada, solo probar con la IA, ¿no? Os cuesta vuestro tiempo de poder ir probando. Y hasta aquí todas las herramientas que quería mostraros. Hemos visto para hacer páginas web, para editar imágenes, para hacer canciones y sobre todo al final, ¿qué es lo importante? Pues tener como base un modelo con el que trabajéis muy bien, ya sea ChatGPT, Gemini, cada uno tenemos nuestro modelo de confianza y esa es una reflexión interesante. Al final, cada vez que estamos interactuando con un modelo, nos estamos uniendo a ese modelo. Para mí es muy difícil abandonar ChatGPT porque ya me conoce mejor que nadie y sabe exactamente lo que necesito en cada momento. Y a mí me ocurre que a veces le pido cosas a otros modelos y no me dan lo que quiero, porque ya ChatGPT sabe exactamente lo que yo quiero y normalmente me lo da muy bien. Es cierto que ahora con ChatGPT 5 pues estamos otra vez conociéndonos, ¿no? Porque hace cosas un poco raras, pero bueno, poco a poco nos vamos entendiendo. Y es algo que también produce cierto vértigo, porque esa dependencia de los modelos va a ser interesante en el futuro, ¿no? Esa unión y dependencia que vamos a tener con los modelos de inteligencia artificial. Y es que Marian decía, todavía las personas somos imprescindibles. Y sin duda, sí, las personas todavía somos imprescindibles, pero me encantó ese todavía porque hace que podamos pensar que quizá en el futuro no lo seamos. Pero en política, lo decía Fede, siempre, 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 siempre tendrá que haber alguien que sea el responsable. No, es que lo dijo la IA. Bueno, sí, pero ¿quién le mandó a la IA? ¿No? Alguien tendrá que tener la responsabilidad. Y en política es muy importante que estén las personas, porque somos las personas las que tenemos la sensibilidad humana para saber lo que pueden querer otros o dónde la política puede ser imprescindible. Adela Cortina, que es una filósofa española, una catedrática de filosofía, dice, la IA nunca podrá tener conciencia humana porque no tiene cuerpo, porque no puede experimentar lo que nosotros experimentamos a través de nuestro cuerpo. No sé cómo evolucionará la ética o de la ideología de la inteligencia artificial, pero lo que sí estoy seguro es que tenemos que tenerla atada en corto. Al final somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones. La IA es una herramienta, no un agente. Esta es la distinción clave. La IA es una herramienta, no una entidad autónoma. Agente se usa, ahora lo va a explicar, ¿no? Fede, con lo que entendemos por agente, que no es, no es un agente en realidad, ¿no? Con agente me refiero a una entidad autónoma, es decir, que pueda actuar con libre albedrío y tomar sus decisiones de forma totalmente independiente, ¿no? Con libre albedrío. La IA es una herramienta, no un agente autónomo. En el momento que sea un agente autónomo, ahí ya estaremos en otro, Estaremos en problemas. ahí estaremos en otro mundo. Pero para eso tenemos tiempo, yo creo. Creo. Bueno, espero que ha sido útil y le doy la palabra a Fede y a Marian y luego si hay tiempo, pues algunas preguntas o lo que necesiten. Sí, Pablo, buenísimo, buenísimo todas las herramientas que nos fuiste contando. Si te parece, comparto el link en donde pueden acceder al documento, así también ya se lo pueden descargar y lo pueden guardárselo. Eh, la verdad es que, bueno, nos hiciste un paseo por un montón de herramientas y conocerlas y de una manera muy, muy didáctica, muy práctica, así que de nuestra parte muchísimas gracias. Ahí en ese documento van a tener todos los links de lo que fue mostrando Pablo en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es pensar rápidamente y ya para ir dando final y poder dejar abierto también para que tengamos un momentito para preguntas y un resumen final de este ciclo de estos 2 encuentros que hicimos, es, bueno, ya pensando, ¿no? También
Pablo lo dijo mucho y lo dijo muy claro, ¿no? O sea, también lo que tiene esta herramienta, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta que nos acompaña y que nos ayuda y que nos convoca también y nos desafía, así como nosotros tenemos que estar constantemente desafiando a la inteligencia artificial para poder obtener esos resultados que buscamos, también a nosotros nos tiene que desafiar a pensar en grande, ¿no? Este concepto, y bueno, que Pablo dijo de manera muy clara y con ejemplos muy concretos, y bueno, cómo también nosotros podemos pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, en lo que es una campaña electoral, lo que también nos encontramos es atrapados muchas veces por la urgencia, ¿no? Entonces, en lo operativo, en donde también caemos capaz en esto de repetir fórmulas o limitarnos a lo conocido, y ahí es donde la inteligencia artificial se abre, digamos, un mundo de oportunidades para poder pensar de una manera creativa y explorar otras ideas en lo que vimos en pantalla recién, ¿no? En segundos, o sea, es más, cuando vos decías, esto está tardando, todavía no habíamos llegado al minuto, ¿no? Entonces esta capacidad nuestra de ya estar acostumbrados a poder recibir en segundos nomás ideas que de otra manera no se nos ocurrirían, y que también pedirle que nos dé miradas de distintas disciplinas que puedan enriquecer, también desafiar, si nosotros nutrimos a nuestra herramienta de una manera lo más profundamente posible sobre cuáles son los públicos a los cuales nosotros les queremos hablar, cuáles son las características, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas desvelan a esos públicos objetivos, a esos votantes. Entonces, bueno, si nosotros vamos nutriendo, vamos a poder también explorar y pedirle que nos dé miradas de distintas disciplinas. Entonces, la clave también es que en campaña nos ayuda a probar y a hacer prototipos que también de una manera exponencialmente rápida y con muy pocos recursos, ¿no? O sea, es uno con la herramienta y de esa manera cómo puede reaccionar frente a determinados estímulos, y probarlos que de otra manera también, si uno los tuviese que salir a probar, también corre riesgo de que los errores, digamos, errores no forzados en campaña se pueden pagar muy grande. Entonces también es una herramienta que nos ayuda de esa manera a ir testeando. Entonces, dicho esto, uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo comunicar con originalidad, digo, acá tenemos en pantalla uno de los, también, una imagen construida que sirvió para sellar, o sea, para comunicar de una manera muy creativa y con un alto impacto en los votantes una alianza, y cómo terminó en el proceso electoral de hace 2 años, ¿no? Dicho esto, otra de las maneras en las que nosotros podemos aplicar y utilizar las herramientas de inteligencia artificial puede ser también para acciones territoriales. O sea, ahí lo que ven en pantalla también son imágenes generadas con inteligencia artificial. En este caso también lo que habíamos hecho es promptear, digamos, le pedimos a la herramienta si nos podía ayudar a pensar ideas disruptivas para generar acciones territoriales que vincularan también a la militancia y para generar conversación a partir de una serie de definiciones que habíamos dado respecto de propuestas de campaña. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, ahí lo que ven en pantalla también es una construcción en base a una propuesta para empleo joven, cómo se pueden activar, y nos sirve tanto para pensar como también para presentar dentro de nuestros equipos de campaña o mismo a los candidatos. Otra de las maneras que nosotros también podemos aplicar, ahí, Fede, si querés contarles el siguiente que vemos en pantalla. Exacto, recién hablábamos antes de la exposición de Pablo de lo que es el concepto de sandbox y testeo, ¿no? El sandbox es el cajón de arena, ¿no? Esta idea de, bueno, como veíamos en la slide anterior, bueno, cómo primero puedo generar estas ideas disruptivas, ¿no? Para generar acciones de comunicación y acciones de alto impacto que generen conversación, que es lo que en definitiva también buscamos en la campaña electoral. Bueno, para esas ideas disruptivas son tan disruptivas que a veces cuesta visualizarlas. Bueno, a veces la generación de imágenes a través de un buen prompt nos ayudan a visualizar cómo quedarían estas instalaciones o estas activaciones territoriales en campaña. Y después también puede ayudar mucho a lo que es el testeo, ¿no?, de las piezas. Nosotros acá le trajimos un ejemplo que, si nosotros, yendo a lo que fue la construcción de marca que vimos la clase pasada, tuviésemos definido que con Cristina Kirchner, para, imagínense, un proceso electoral, quisiéramos instalar estos 4 atributos. Olvidémonos de su historia política, olvidémonos del partido político, imaginémonos como una candidata aislada de su contexto en este momento. Bueno, si nosotros quisiéramos transmitir que es una persona austera, cercana, con coraje y con poder, ¿no? Nosotros ya alimentamos previamente a nuestra herramienta en función de esta estrategia. Y nosotros queremos subir esta imagen. Bueno, esta imagen ¿refuerza esos atributos o no los refuerza? Digamos, ¿es contradictorio los atributos que yo quiero instalar? Con todos, con algunos, y acá vemos que la herramienta nos devuelve
una evolución muy precisa y muy contundente, digo. La austeridad claramente no la transmite, digo, un reloj llamativo, un anillo, digo, bienes de lujo que claramente no muestran a una persona austera. La cercanía ahí no es una expresión muy amigable o cercana a la que tiene en esta foto. Coraje, sí, en este caso sí, tenemos una mirada como mucho más determinada, una mandíbula marcada, la idea de determinación y valentía. Poder claramente transmite una figura de autoridad esta foto. Bueno, así podemos hacer con un montón de otras piezas que vayamos testeando. No sé si se acuerdan que hace un tiempo también salió una foto de una reunión de sindicalistas donde habían escondido todas las botellas de vino abajo de la mesa y se veían todas las botellas de vino. Bueno, yo testeando con la herramienta si la foto es correcta o tiene alguna alerta, puedo identificar esas botellas y de última, si no tengo otra foto porque es la única que salió, ahora las puedo borrar. Y Tal puedo cual, de alguna eliminarlo. manera también ajustar la foto. Y hay veces que tengo una foto buenísima de mi candidato, pero tengo una persona que salió de fondo medio mal. Bueno, puedo aprovechar también las herramientas que fue contando Pablo para poder corregirlas y generarlas. Y bueno, también como correlato de esto me subo un poco a lo que planteó Pablo, ¿no? De pensar en grande, de que podemos aprovechar todas estas herramientas para lo chiquito, de cómo es corregir el color de una corbata, hasta para generar un jingle de campaña que lo podamos poner en un auto a circular por toda la ciudad o por todo el pueblo en plena campaña electoral. Y eso también es una pieza de comunicación y eso también es una herramienta para pasar un mensaje y una oportunidad para conectar con el electorado de una manera original y disruptiva. Entonces, los animamos muchísimo a aprovechar esas herramientas. También en otro asterisco que nos gustaría hacer es, antes de entrar ya al final y a las preguntas, es que sabemos que muchas veces en los equipos de implementación de la estrategia de campaña o de los planes de comunicación hay información que no derrama, hay información que no llega. Nosotros insistimos que estrategia que no está escrita no existe y estrategia que no se comparte no se implementa, con lo cual también los animamos a darse vuelta a sus equipos, a sus jefes, a sus candidatos y candidatas y pedirles toda la información de la que ustedes puedan disponer, porque esa es la mejor manera también de alimentar a sus herramientas. Con lo cual, dicho esto, vamos a cerrar con un bonus track más, que es la recomendación de que con toda esa información que ustedes tengan, siempre es mejor aprovechar una herramienta, como decía Pablo, y crear su agente personalizado. ¿Sí? ¿Qué es crear tu agente personalizado? Es crear como si fuese un modelo de respuesta al que ustedes pueden programar en función de sus objetivos, de sus intereses, de los conocimientos que quieran que tenga ese agente y también ir alimentándolo y, como decía Pablo, va aprendiendo a partir de las iteraciones y ya recuerda, digamos, los proyectos en los que uno trabaja en esta clave. Nosotros desde Urna tenemos a nuestro empleado del mes que se llama Urnito y que está programado para tener conocimiento de absolutamente todas las disciplinas que hacen a la consultoría política, desde la ciencia política, la sociología, la antropología, la estadística, hasta la producción audiovisual, la estrategia publicitaria. Digo, nosotros lo programamos para que sepa y tenga todo ese bagaje académico y hoy nos ayuda Y, muchísimo en todas estas exacto. cuestiones. De hecho, lo Y puede. también lo programamos para que semanalmente se siga nutriendo de todos los análisis políticos que realizan, o sea, los distintos consultores políticos, tanto desde a nivel, digamos, a nivel medios, a nivel academia. Entonces también eso es como una herramienta que en realidad es un agente que se va nutriendo constantemente y que está programado para que se nutra por sí solo, de alguna manera, ¿no? de todo lo que hay. Y en base, digamos, dentro de lo que es el mundo de Urnito, también para nosotros es cada nuevo proyecto o sea, cada nuevo cliente, cada nuevo espacio con el, o sea, cliente con el que trabajamos, para nosotros es también un proyecto al cual lo alimentamos, pero dentro de este mundo de Urnito, que ya está, digamos, personalizado a nuestras necesidades y alimentado constantemente en base a eso. Por eso van a ver que ahí tiene como las 4, por ahí, tareas más frecuentes que nosotros hacemos con Urnito. Toda la parte previa, digamos, de mentalizar a la herramienta, ya está realizada, o sea, no es necesaria incluirla en el prompt porque ya el prompt es el propio agente, digamos. Toda esa parte, Urnito ya es un consultor político experto en campañas, estrategia y comunicación electoral y ya actúa, digamos, entonces nos ahorramos también un proceso de construcción del prompt. En este caso nosotros lo tenemos en GPT, que es en la versión pago, pero Gemini ahora permite crear agentes personalizados en la versión gratuita, con lo cual es algo
que también está muy bueno para aprovechar. Y Y está al creo alcance que, tal cual. como en todo formato de competencia, hoy hay muchas empresas compitiendo por ofrecer el mejor servicio de IA, y eso va a favorecer a los usuarios y también a ampliar probablemente las funcionalidades que existan en algunos modelos gratuitos, con lo cual no necesariamente tienen que darse vuelta a pedirle la tarjeta a su candidato y a su candidata a usar todas estas herramientas, pero sí para pedirles información. Y para cerrar, lo último es ahí les pasamos el ejercicio para que ya lo tengan, y bueno, tiene todas estas herramientas que Pablo fue mostrando, y les queremos dejar como una síntesis, que esta es como la marca registrada de Urna, por eso Pablo se reía cuando le devolvían 10 puntos, nosotros tenemos un informe que hacemos de análisis político que se llama 10 claves para entender la realidad, y siempre en nuestros talleres de formación también lo cerramos con un decálogo a modo de resumen, que nos parece importante que ustedes se puedan quedar como gran resumen de estas dos clases que compartimos juntos. Tal cual. La primera y la más importante, ¿no? La inteligencia artificial no piensa por nosotros, sino que para lo que sirve es una herramienta que pueda potenciar nuestras ideas, sirve para romper el hielo, para terminar con el síndrome de la hoja en blanco, para escalar nuestra producción, para poder afinar mensajes, pero todo lo que tiene que ver con la definición de la estrategia va a estar todavía y sigue siendo humana, y ahí es fundamental que si no tenemos acceso a ella, sepamos cuáles son las preguntas, y ese es un poco el recorrido que hicimos en el módulo anterior, de pensar, bueno, cómo se construye esa estrategia de posicionamiento, cómo pensar un plan de comunicación, cuáles son los botones para poder bajarlos a la táctica. Entonces, tener claridad respecto de eso, ¿para qué? Para, si yo no participo de la mesa de decisión, sí darme vuelta y saber cuáles son los temas, cuáles son las preguntas, cuál es la información que yo necesito para nutrir a mis herramientas y de esa manera, obviamente, potenciar mis ideas. El primer paso siempre va a ser la estrategia, esto que recién decíamos. Un buen prompt equivale a un buen resultado, lo dijimos, y creo que también es importante irnos con esta idea de dedicar, si bien hay una locura en cuanto a lo que es trabajar en campaña, y sabemos que el tiempo es un recurso que es muy difícil durante el periodo en campañas donde estamos todos corriendo, pero sí saber que cuanto más nosotros podamos tener el tiempo y la información para poder promptear, mentalizar a la herramienta, definir nuestras tareas, aclararle el formato, ¿no? Sumarle el contexto, contarle cuál es la estrategia, más mejores resultados vamos a llegar. Cada interacción, de nuevo, también, esto lo charlamos mucho en el encuentro pasado, acá esto de pensar en grande y también de decir, bueno, no, ¿por qué le vamos a pedir solamente 3 ideas? Pidámosle 3 más, esto de lo que decía Pablo recién, ¿no? De iterar constantemente con la herramienta y también de nutrirnos. Me parece que una de las cosas con las que arrancó Pablo es, primero le pido a la herramienta que sea la herramienta la que me dé el mejor prompt. Entonces también esto nosotros tenemos que utilizarlo, y cómo podemos utilizarlo como una oportunidad de aprendizaje para poder ajustar, para poder corregir y para ir mejorando, ¿no? Y la campaña también es un proceso de mejora continua, entonces también utilizar las herramientas para poder testear, como veíamos recién con Fede y con los ejemplos, y no salir, digamos, a la cancha con nada, y comernos esos palos que van a tener obviamente un costo muy alto cuando estamos en momentos de campaña. Y el último por lo menos el punto número 5, esto de no terciarizar nuestra identidad política, es decir, tenemos que dejar que la inteligencia en realidad nos ayude en términos de contenidos, pero nunca va a definir cuáles son nuestras causas, cuál es nuestro valor, ni cuál es nuestro estilo. Después, hablábamos también en la clase pasada de marca. Bueno, claramente no hay marca sin atributos fuertes, sin atributos claros, ¿no? Entonces, aprovechar la inteligencia artificial para encontrar esos caminos, ¿no? Que ayuden a visibilizar los atributos de nuestro candidato, ya sea testeando las piezas, ¿no? Como recién decíamos, o también encontrando oportunidades disruptivas para contar o comunicar esos atributos, ¿no? Y ver de alguna manera también cómo son recibidos a partir del procesamiento de otra información que podamos tener. Séptimo, repetir no es copiar, es posicionar, ¿sí? Hablábamos también del árbol nevado, la clase anterior, ¿no? De que el posicionamiento no es algo que se construye un día para el otro, sino que claramente se construye a partir de la acumulación de percepciones sostenidas en el tiempo, y que eso es lo que en definitiva cambia o genera una percepción en la imagen, en la mente del votante. Bueno, usemos la inteligencia artificial no para repetirnos de una manera igual todo el tiempo, sino para encontrar formatos variados, pero sin perder coherencia narrativa. Octavo es que el votante no es un usuario, es un sujeto político, y esto también es muy importante entender, porque a veces cuando aplicamos técnicas de la comunicación
o del marketing a la política, o la inteligencia artificial a la política, tendemos a esta idea, ¿no?, de segmentar, pero de un marketing vacío, ¿no? Tengamos en cuenta que la política, en definitiva, se trata de emociones, se trata de gente que tiene problemas, que tiene angustias, que tiene puntos de dolor, y que eso a la vez se traduce en expectativas, ¿no? Que son personas que están esperando para que, más allá de que cada vez el bloque de desencantados crece, una elección no deja de ser un momento de expectativa y esperanza, ¿no? De que la cosa mejore, de que sus problemas se solucionen. Entonces, entender a las personas como sujetos políticos con emociones que hay que abordar desde la comunicación es fundamental y no hay que perderlo de vista. No menos que la inteligencia artificial democratiza herramientas, pero no el talento. Esto que decía Pablo, ¿no? Podemos todos tener acceso a la inteligencia artificial, pero los que se van a destacar van a ser los que la sepan usar en la mayor de sus capacidades, pero siempre con un sentido estratégico, con creatividad y sobre todo con liderazgo político, ¿no? Entendiendo como los tiempos que corren, cuál es el clima de época, el humor social, cuál es la mejor manera de aprovechar, y esto que también decía Marian al principio, antes de la exposición de Pablo, de tener el concepto, ¿no? De tener los valores y el juicio para determinar si lo que me devuelve la herramienta es positivo o es negativo en función de mi estrategia, o me acerca o me aleja del objetivo que estoy persiguiendo en términos de comunicación. Y por último, frase ya hemos repetido, que es animarnos a pensar fuera de la caja, de comunicar y pensar de manera disruptiva. Nosotros siempre decimos que no hay ideas buenas ni hay ideas malas, simplemente hay ideas, y que por ahí una idea que a nosotros nos parece extremadamente loca, cuando la llevamos a una mesa de campaña nos dicen, estás completamente loco, pero me disparó otro pensamiento, y ese pensamiento también ayuda y genera, va mejorando también en esta interacción con el resto de los equipos de campaña, con el resto de las herramientas de inteligencia artificial, y nos permite también sobreponernos a este momento que está sucediendo a nivel global, pero específicamente en la Argentina, donde la política está viviendo un tiempo de muchísimo descrédito. Hay una barrera de la escucha sobre la política muy importante, y poder vencer esa resistencia de la ciudadanía a lo que es los mensajes de la política en tiempos de campaña electoral necesita disrupción, necesita ideas nuevas, necesita creatividad, necesita personas formadas y con ganas de seguir aprendiendo como ustedes para llevar adelante campañas exitosas. Así que les agradecemos muchísimo. Aquí tienen los contactos míos y de Marian de Urna Consultores, tienen nuestros nombres ahí por si quieren agregarnos a nuestro LinkedIn personal, pero también tienen la página web de Urna, el mail de Urna y el LinkedIn de Urna. Y lo mismo con Pablo, que tienen toda la información de la LEF, su mail también y su LinkedIn personal. Ahí igualmente Marian lo copió en la ventana de comentarios, por si prefieren copiarlo de ahí en lugar de hacer un screenshot. Y quedamos atentos y abiertos a sus dudas, preguntas o comentarios. Si me dejas una cosita, Fede, que Sí. se me olvidó decirlo antes. Sí, sí. Hay una newsletter que desde la institución educativa LEF publicamos que se llama Estrategia, que trata sobre el impacto de la inteligencia artificial en la política y el gobierno. Muchas de las herramientas que os he contado y muchas otras más las tratamos en la newsletter. Es una newsletter gratuita que llega todos los miércoles. Si estáis interesados os podéis suscribir y podéis recibirla todos los miércoles, y ahí analizamos cómo la inteligencia artificial va transformando la política y el gobierno, y también damos herramientas para que podáis usar. Así que os dejo aquí el enlace. Buenísimo, Pablo. Buenísimo. Muy recomendable Estrategia A, con IA en mayúscula. Si alguien está interesado, ahí tenéis el enlace. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, algo en lo que quieran que profundicemos, pueden hacerlo a través del chat, o también si quieren hacerlo con micrófono abierto, estamos aquí a la escucha. Bueno, gracias a todos los que van dejando también igual comentarios respecto de la clase y de que les haya parecido también muy bueno Sí, les todas las vamos herramientas a... y de contar con Pablo. Sí, Juani. Les envío ahora un formulario que les pido si los pueden completar, que nos ayuda a mejorar el curso, clase a clase, y ahí también pueden dejar sus dudas si surgieron. Buenísimo. Y Ahí. obviamente, perdón Marian que te interrumpa, además a decir que sí, sabemos que la guía de ejercicios, a diferencia de la clase anterior, porque la verdad en esta teníamos mucho para ver, no la pudimos ir haciendo a lo largo de la clase, pero todos los que quieran compartirnos lo que vayan trabajando, van a ver que el ejercicio
propone, digamos, consignas y la herramienta o las herramientas potenciales para desarrollarlo. Los que quieran compartirnos sus resultados o por ahí su experiencia usando las herramientas, también a través de nuestros correos estamos abiertos a recibir sus trabajos y ejercicios. Hola Muchas- chicos, buenas tardes, buenas noches a toda la clase. Bueno, me encantó cómo encararon el tema. La última parte fue muy rápida. Ustedes a medida que van hablando, yo voy tratando de entrar a algunas páginas, porque me resulta, después, si no, me resulta muy pesado volver, ¿no? Esto está para desarrollarlo mucho más. Yo en lo personal, yo me bajé de la campaña en septiembre, ahora hago una pausa y ya estoy enfocando para la campaña, digamos, para la que viene 2027. Lo que vi, quienes usaron bien la inteligencia artificial y quienes, no es la palabra mal, sino que no la supieron aprovechar y se cerraron con una sola respuesta de la IA. O sea, si ustedes ven los eslogans de campaña de esta última de septiembre, en el caso mío, donde estoy viviendo yo, me quedó el sabor de que se quedaron con el primer concepto que le tiró la inteligencia artificial. Yo soy no es que sea fanático, sino que empecé a explorar inteligencia artificial recién en diciembre del año pasado y es una carrera larga, como decían recién, esto va a evolucionar tan rápido que a mí creo que yo la estoy siguiendo, me va a costar seguirla en algún momento, pero creo que tenemos que también tomarlo como un desafío de evolución nuestra como usuario y como beneficiario, sería las dos cosas, usuario y beneficiario. Entonces, tenemos que plantearnos que la inteligencia, nosotros debemos desafiarla con nuevas propuestas y los prompts a veces son difíciles de armar para nosotros. A vos te veo, Federico, la facilidad con que tirabas las ideas de prompt, bueno, obviamente la base tuya está muy bien encarada. En cambio, yo con mis 56 años me cuesta un poco más. Pero sí entiendo que es la única forma cometiendo errores y experimentando, ¿no? Pero vuelvo a insistir, hay que plantearle otro punto de vista. Cuando te tira un resultado, vos plantearle otra. Porque si te quedás con el primer concepto, te quedás muy pobre. Te digo porque he visto proyectos o campañas íntegras hechas con la inteligencia artificial, a la cual yo me opuse rotundamente, que le faltaba el toque emocional o la empatía humana. Creo que eso es lo que dije yo. Y se malinterpretó, pero yo lo defendí porque di motivos que la inteligencia artificial vos le podés cargar determinados ejes de tu ciudad o de tu región, pero el punto de vista es muy neutro para la inteligencia artificial. Y quizás la empatía humana no la va a superar nunca. Creo que eso es lo que estoy viendo. Me encantó y quiero más clases como esta. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias por ser el primer valiente también en preguntar. Yo creo que me voy a quedar con lo que dijiste, después le cedo la palabra a Marian y a Pablo también si quieren agregar algo más, que obviamente esto requiere, uno habla mucho en estas clases de alimentar a la herramienta, pero claramente en ese proceso también hay un proceso de autoalimentación y autoaprendizaje propio, ¿no? Yo siempre digo que para mí mi prompt favorito es el último, donde cuando llego al resultado que quiero, yo siempre le pregunto a la herramienta, decime exactamente cómo te debería haber dado el prompt para que vos me devuelvas exactamente esto. Digo, obviamente también ahora está la posibilidad de, como mostraba Pablo, de pedirle incluso a la propia IA que nos arme el prompt mucho más rápido, pero si lo vamos a hacer nosotros para también tener ese ejercicio, digo, y mantener un poco o afinar el lápiz sobre lo que queremos y necesitamos, digo, una vez que iteramos y como bien vos decías, no quedarnos con esa primera respuesta, sino hacer un intercambio un poco más fluido para pasarle el peine fino, ¿no? a esa respuesta. Bueno, una vez que llegamos a un resultado satisfactorio, pedirle, bueno, ¿cómo yo te tendría que haber prompteado de manera inicial para que vos me devuelvas exactamente esto? Y ahí uno va aprendiendo también cuáles son las mejores maneras de promptear según la herramienta y la herramienta que esté usando y el formato que necesita o el tipo de pieza de comunicación que necesitemos.
Tal cual. Y creo que también otro punto que vos dijiste recién, Marcelo, y que me parece también interesante para destacar los que estamos, ¿no? Que los que trabajamos en comunicación política, estamos muy acostumbrados a pedir y esperar respuestas, y en realidad el desafío también que nos traen las herramientas de inteligencia artificial tiene que ver con la capacidad de hacer preguntas y de volver a repreguntar, ¿no? Entonces, cómo entrenamos a nuestra cabeza para volver a preguntar e iterar y que nos ayude a cuestionar, y si estoy mirando al público correcto, si estoy pensando, considerando desde mi lugar, desde el lugar de la oposición, ¿no? Desde mi votante, pero además también todo el tiempo estar como esto del el poder generativo que tiene la pregunta, y me parece que ese es como el desafío que tienen estas herramientas. No sé, Pablo, si vos querés sumar algo más. No, sobre lo de los 56 años, que no creas, porque al final cuando hablamos de inteligencia artificial, todos somos nuevos en esto. Yo recuerdo en noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT 3.5, el primer ChatGPT, y llegué a clase con mis alumnos de 20 años y les dije, os habéis quedado viejos, porque ahora mismo ya estáis en un mundo donde ha nacido una tecnología que ya no es nativa vuestra, como era Internet, sino que es algo que es totalmente nuevo para todos. Y es una oportunidad de rasero, ¿no? Donde todos tenemos la oportunidad de partir casi de cero. Por eso, cuanto antes nos subamos al tren, mejor. Para mí la clave es la creatividad, es decir, lo que a ti se te ocurra poder preguntar o hacer. Y ahí es donde destacan los grandes gurús, ¿no? De la inteligencia artificial, o aquellos perfiles que son más divulgadores de las cosas, o de sacar el máximo partido a la inteligencia artificial, es porque tienen mucha imaginación y porque hacen cosas muy originales. Y ya cuando los niños de ahora crezcan, pues seguro que nos van a sorprender, ¿no? Ya mi hija de 4 años, hay veces que me dice, ¿y por qué no le preguntes a la inteligencia artificial? O pon la cámara para ver qué dice la inteligencia artificial. Pues esa generación ya será otra cosa, ¿no? Pero por ahora, los que estamos aquí, la edad no creo que sea tan relevante, sino que es sobre todo, pues, tener la creatividad de decir, oye, me voy a arriesgar, ¿no? Voy a preguntar, voy a jugar. Bien, bueno, entonces Bueno, si no hay más preguntas, nos pueden dejar las que les surjan por el form y la clase que viene las vamos a estar respondiendo. Así que los vemos a todos el martes que viene, les vamos a estar mandando por mail el enlace. Gracias Fede, gracias Marian, gracias Pablo, y nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias a todos.